Bueno, en este video lo que quiero trabajar es algo que, aparte de que es una pasión para mí, espero que lo sea también para ti. Yo sé que no es del gusto de todo el mundo, sin embargo, a mí me gusta mucho el tema que tiene que ver con el fútbol. ¿Qué tiene que ver el fútbol con las finanzas? Te estarás preguntando. Pues tiene que ver mucho. En algún momento, cuando yo comencé esta locura de tener empresa, quise hacer algo que se llamaba fútbol financiero. Finalmente, pues no quería segmentar demasiado el asunto solamente para los hombres y no quería que las mujeres de pronto se perdieran de la información y se terminó llamando Soy Rico, pero quise sacar, digamos, un concepto para que pudieras entender muchísimo mejor la parte financiera desde el fútbol, haciendo una analogía. Así que quiero que veas en pantalla algunas cosas que hemos planteado desde el fútbol, cómo funciona y cómo se asemeja muchísimo a nuestra realidad financiera. Vamos a ver qué pasa. Ahí en pantalla entonces tienes una cancha de fútbol y vamos a imaginarnos que tenemos dos equipos. El equipo número 1 es el equipo de los activos y el equipo número 2 es el equipo de los pasivos. Activos y pasivos. Ahora, ¿cuál es la finalidad del fútbol? ¿Cómo se gana en el fútbol? Pues normalmente se gana haciendo más goles que el contrincante. En este caso, el marcador como tal tendría que ser a favor de los activos. Ahora, una pregunta interesante. ¿Cómo se llaman los goles de cada equipo? ¿Cierto? Si la finalidad del partido de fútbol en este caso sería tener más goles que el otro equipo, ¿cuáles serían los goles de los activos y cuáles serían los goles de los pasivos? Hazte esa pregunta. Muy sencillo. Los goles de los activos serían los ingresos y los goles de los pasivos serían los gastos, como estás viendo ahí en pantalla. Entonces, ahora, una pregunta bien interesante. ¿Para cuál equipo estás jugando? ¿En cuál equipo estás haciendo más goles? Porque si estás en el equipo de los activos y tú eres jugador de los activos, entonces estarías haciendo goles que son ingresos. Y si estás en el equipo de los pasivos, estarías haciendo goles que son gastos, ¿correcto? ¿Cómo está ese marcador en este momento? Lo particular y lo que quiero que empieces a observar es que si bien puedes estar jugando en los dos equipos, tanto como activo, tanto como pasivo, cada vez que haces un gol en los activos, seguramente te anotas uno en los pasivos también. Y eso es bien particular, porque entonces quiere decir que tu marcador siempre está empatado, o que siempre estás de pronto perdiendo, ya dependiendo de cómo estés jugando el partido. Pero entonces es bien interesante observar cómo estás jugando ese partido de fútbol. Ahora, quiero que observes lo siguiente. En esta otra diapositiva estamos observando los pasivos y los activos como un equipo. Pero entonces de ahí surge una pregunta bien interesante. Si los activos o cada uno de los activos es un jugador de tu equipo y los pasivos es un jugador del otro equipo también, ¿cuántos jugadores tiene cada equipo? Porque si en tus activos normalmente serían 2 o 3 jugadores o de pronto solamente un activo que eres tú. Y de pronto en los pasivos tienes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 jugadores. Entonces, ¿cómo se va a balancear el partido si solamente estás jugando con 2 o 3 jugadores en el equipo de los activos y 6, 7, 8, 9, 10 jugadores en el equipo de los pasivos? Peor aún, ¿cuántos de esos jugadores de los activos hacen goles? O sea, ¿cuántos de esos jugadores de los activos marcan ingresos? Versus ¿cuántos jugadores de los pasivos anotan goles para ellos que son los gastos? Empieza a mirar, porque es que lo normal es que tú seas, o sea, lo que todo el mundo hace es que tú eres el único jugador de los activos que hace goles. Imagínate que tienes tu casa y tu carro, pero tu casa y tu carro ninguno de los dos marca ingreso, ¿cierto? Simplemente son jugadores, pero no anotan goles. Mientras que en el equipo de los pasivos todos anotan goles. ¿Cómo se vería eso? ¿Cómo se empieza? O sea, ¿será que vas a ganar el partido? Si la finalidad es marcar más goles que el equipo contrario, ¿será que vas a ganar el partido? Teniendo menos jugadores en el equipo de los activos, teniendo mucho más jugadores en el equipo de los pasivos, todos los de los pasivos anotan goles, los de los activos solamente tú anotas gol. Es que nos podemos hacer muchas preguntas, pero bueno, otra pregunta bien interesante. ¿Qué pasa si el jugador estrella que eres tú, del equipo de los activos, qué pasa si el jugador se lesiona? ¿Cómo quedarías? ¿Cómo quedaría tu equipo de los activos donde tu jugador estrella se lesione? Otra pregunta bien interesante. ¿Quién es el director técnico de tus equipos?
La verdad es que podríamos sacar muchísimas preguntas de esta analogía, pero ponle un poquito de sentido lógico. Estás jugando un partido de fútbol hablando de la parte financiera en total desventaja, porque no tienes el mismo número de jugadores, solamente uno de tus jugadores hace goles, ni siquiera sabes quién está dirigiendo toda esta vaina del partido de fútbol. Adicional, en cualquier momento tu jugador estrella podría lesionarse y ahí sí pierdes por goleada. Entonces, mira cómo es de sencillo, o sea, se trata de un poco de creatividad, pero realmente lo importante es tu flujo de caja. Tu flujo de caja es el marcador, tener más ingresos que gastos. Y si cada vez que tú subes tu nivel de ingresos, es decir, anotas un gol más, subes tu nivel de gastos, entonces siempre va a estar empatado. Y si algún día te lesionas porque eres el jugador estrella, pues va a ser muy complicado ganar el partido. Yo te invito a que empieces a pensar como un director técnico, no solamente como un jugador de fútbol, ¿cierto? ¿Qué empiezo a hacer en estos dos equipos para que sea un juego que yo pueda ganar? Evidentemente yo quiero que ganen los activos, el equipo de los activos, para poder marcar más goles, para poder tener más estabilidad. Qué bueno tener suplentes en los activos, ¿cierto? Que no todos mis activos o que no todos los goles dependan de uno o dos jugadores solamente, ¿cierto? Que yo tenga la capacidad de intercambiar esos jugadores a medida que vaya avanzando en los partidos. En realidad es un ejercicio muy sencillo, es un ejercicio que me gusta porque desde un punto de vista de pronto muy ajeno, muy diferente, muy que no tendría nada que ver, puede uno emular ciertas cosas para observar comportamientos, ¿cierto? Entonces les quería traer un ejemplo sencillo para que pudieran observar la realidad desde el deporte, pero cómo se aplica a las finanzas. Así que la pregunta que te dejo es, ¿cómo vas a organizar tus equipos de fútbol de forma que puedas ganar esos partidos? Nos vemos en un próximo video.